Muy buenos días. Gracias infinita a la audiencia, una vez más, que nos permite compartir la edición 243 de Superando Nuestros Límites. Desde Barquisimeto, la ciudad crepuscular y musical de Venezuela, Latinoamérica y el mundo. En el nombre del Cristo, en su gracia infinita, en su misericordia inagotable, paz a vuestro espíritu, a vuestra alma, a vuestro cuerpo, a vuestra vida, para que así sea plena en prosperidad. Amén. En esta edición profundizaremos, Dios mediante, a través del espíritu de la sabiduría y de la revelación, aún más el conocimiento que nos permite la liberación. Esa sabiduría es amor puro, porque el amor puro contiene por inmanencia, inherentemente, la liberación. Para ello debemos comprender entonces cómo podemos lograr la liberación. Es decir, cómo podemos amar. Porque quien ama es libre, porque el amor le hace libre. De eso se tratará nuestro programa, connotando una vez más, repito, ese misterio. Ciertamente, la liberación es la infinitud en lo que respecta a la aspiración del ser y del ser humano. No hay punto medio de comparación a esta exaltación o a este estado, porque en sí implica la unión con Dios en su verdadera manifestación y pureza, magnicidad y omnipotencia. En la presencia de Él allí estamos integrados, y esta palabra es develadora porque manifiesta el misterio de la realización de la vida, de la cristalización del alma y de todo el proceso de la cristificación. La integración nos permite en sí ser libre. No puede haber libertad donde no hay integración, porque mientras exista la separatividad, la discriminación, la diferenciación, como quiera que sea, en cualquier nivel que sea, no hay integridad. Y al no haber integridad no hay unidad, no hay, dijéramos, la consubstancialización de la vida desde su origen a su desarrollo pleno y a su regreso. Eso es la liberación. Pero la liberación también implica en ese proceso, en ese tránsito, el aprendizaje total de todas las partes del ser en todos los reinos expresibles y manifiestos de la vida, ya sea en el reino mineral, ya sea en el reino vegetal, ya sea en el reino animal, ya sea en el reino, dijéramos, de las personas o de los humanoides que somos nosotros, también en el reino de los hombres verdaderos y posteriormente en el reino de los Elohines, que es una escala, dijéramos, infinita en cierto sentido, pero también finita para Dios. Y por último, la escala progresiva de la perfección absoluta. Porque también la liberación, aparte de la integración, implica, paralelamente o al unísono, la purificación, la perfección. Allí reside la naturaleza en espíritu de la libertad. La libertad no es un término, no.
No es un concepto, no es un ideal, no es política, no es religión, no es una teoría, no es una tesis. No. La libertad es el estado absoluto de ser plenamente en todo lo que ha sido y será, y tener la vivencia de todo ese proceso. Eso implica señorío. Pero para lograr eso, la integración es importante. Podemos analizar que cuando un hogar no está integrado, ese hogar, dijéramos, termina arruinado. Impera el divorcio, la discusión, la polémica, la violencia, el engaño, la mentira, la fornicación, el adulterio, la insensatez y el llanto. Es decir, lo que pudo haber sido un cielo en la tierra se convirtió en un infierno. Eso es un ejemplo, pero así como acontece o puede acontecer en el escenario, en el panorama de la familia, también sucede en la sociedad, porque la sociedad es la extensión de la familia. Si existiera un cielo en la familia, existiera un cielo en la sociedad. Y así matemáticamente podemos expresar que si la mayoría de la familia fuesen, dijéramos, un cielo, entonces la mayoría de la sociedad fuese un cielo. Pero si nuestra sociedad está determinada mayormente por el egoísmo, dijéramos por el pesar, por la competitividad y por la miseria, así es la familia y así es cada quien. Debemos reflexionar sobre la integración, porque para que exista integración debe fluir una inmanencia o un cohesionador o un integrador, y ese espíritu es el amor, es decir, la sustancia, el lazo, la fuerza coherente que es capaz de aglutinar en unidad e integrar el todo, es el amor. Pero ese amor, para que exista dentro de nosotros y para que sea, debe ser labrado, debe ser trabajado, debe ser, dijéramos, construido en el sentido de edificación, ya que las fuerzas desintegradoras de la naturaleza, separatistas, egoístas, anticrísticas, egoicas, no nos lo permiten, no nos dejan. Entonces, he aquí, dijéramos, la gran batalla por el amor, por la liberación. Repito, el espíritu de libertad solamente es posible a través de un enlace. Ese enlace unificador, que es su esencia, que es su espíritu unificador, es el amor. Pero para amar, tenemos que desintegrar el ego, el yo, el anticristo, el falso profeta, el contenido de la ciencia materialista dentro de nosotros que nos separó de la luz por una ilusión falsa. Entonces, ¿qué es lo que nos separa? La ilusión. ¿Qué es lo que nos separa? La fantasía del yo, el amor propio del yo, que se cree más que los demás, que yo soy más que ustedes y que ustedes son más que yo. No, eso no es integrador, hermanos, hermanas. Si analizamos lo que es la integración, hay algo maravilloso en el lenguaje maya que pueda recordarlo, que Dios me lo permita. Si recordamos la sabiduría maya, esa sabiduría, no estoy hablando de la prehispánica momentáneamente, estoy hablando de la sabiduría maya de los antiguos sabios de Quetzalcóatl, que es el Cristo mexicano, es decir, es la fuerza crística encarnada en un prototipo viviente humano que se llamó Quetzalcóatl. Quetzalcóatl es para los antiguos Hércules, y es para otros antiguos, dijéramos desde el punto de vista metafórico, Buda, Zoroastro, Odín, Thor, pero que nosotros los cristianos llamamos Jesús el Cristo. Claro, esto aparentemente no les cuadra a ustedes, pero así es, porque estoy hablando
de lo que está profundamente en la perfección de un ser que a través de la cultura y de los tiempos y de las necesidades psicológicas de un pueblo llevan un nombre, pero tienen un mismo principio, que es el principio solar, que es el principio cósmico logoico, que es el principio, dijéramos, chogmático de la perfección, que se conoce como el Crestos cósmico. Entonces, ese Cresto, cuando resplandeció en el pueblo de la cultura maya antigua azteca, que se llamó Quetzalcóatl, él dejó un legado que es su evangelio. Y él dice allí que los hombres fueron hechos de madera, pero que no todos los hombres de madera fueron integrados a la divinidad. Más o menos, palabras más, palabras menos, porque no recuerdo muy bien. Estoy haciendo un esfuerzo para traer, dijéramos, en este instante a colación esa expresión diamantina de la sabiduría de Anáhuac, allá en el México maya, azteca. Estoy hablando de una raza que nos precedió en el curso de los siglos, no estoy hablando de los mexicanos actuales. Estoy hablando de aquellos mexicanos que resplandecieron en el continente Atlante. Estoy hablando de los mayas atlantes, no de los mayas actuales, no, de Centroamérica. Hecho esa aclaratoria, dijéramos, esa sabiduría dice que los hombres de madera no lograron todos integrarse a la divinidad. Y esto es algo interesante, porque resulta ser que Jesús el Cristo también dice, en una parábola semejante, como prototipo psicológico de perfección humana, como nuestro Salvador y Redentor y Liberador, de que el hombre en sí debe llegar hasta la morada de su Padre. Es decir, Él trajo la sabiduría del reino de los cielos, Él obedece a su Padre, trae la palabra de que nosotros tenemos un Padre, y ese Padre es nuestra morada verdadera. Es decir, nosotros somos libres en el Padre. El Padre nos hace libres a través del Hijo, que es el Cristo. Entonces, para que esto suceda y se realice a nivel de la humanidad, tiene que existir el Cristo íntimo, es decir, Yeshua interior, que es totalmente salvador y que tiene su expresión en el Yeshua salvador histórico, que nos legó la sabiduría de cómo realizarlo. Entonces, no es igual el Cristo, Yeshua en Pandirá, que nació en Belén, que se perdió unos días, que luego aparece en el templo, que discute la enseñanza, que sana a los enfermos, que se encuentra con Juan el Bautista, que es otro Crestos cósmico, pero no salvador. Él no es igual, en su proceso no es igual. No es igual el Cristo descrito por Mateo que el que describe Marco. Pero ¿dónde está la esencia? En la perfección de la manifestación del amor de Él a través de su proceso. Esto es algo interesante que nosotros debemos comprender, porque fíjense ustedes, la humanidad adora al Cristo, pero al Cristo histórico, pero no adoran a su Cristo íntimo. Y entonces cometen un error, porque al no amar a Dios dentro de sí mismo, simbolizado en su Cristo íntimo, a su Yeshua interior, entonces no pueden amar al Cristo cósmico, el Cristo verdadero, aquel que es el Cristo de todo Cristo. Es decir, la esencia totalmente salvadora de la perfección manifiesta en la vida. Entonces tenemos que empezar a considerar la integración dentro de nosotros. Esa integración nos va a permitir volver a la unidad.